Shalom, bienvenidas a un podcast. Este podcast es muy especial porque está totalmente dirigido a las mujeres y les damos les damos la bienvenida a todas las mujeres que nos escuchan tanto de la comunidad Jaderek como la comunidad Ariye Yehudá. Les tengo una invitada. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Hanna López, ya me conocen algunos y los que no, pues ya saben mi nombre. Y les presento a... Hola, shalom. Mi nombre es Adriana, miembro de la comunidad de Judá. Pues con un gusto enorme de poder platicar con ustedes y de pasarnos una charla amena. Vamos a ver qué sale. Sí, la verdad que estamos un poco nerviosas las dos porque es nuestra primera vez haciendo este formato, pero consideramos que es muy importante poder hablar de diversos temas que creo que en el futuro vamos a ir tocando e incluso estamos abiertas a escuchar como las sugerencias de qué temas quieran ustedes escuchar, porque digo, hay muchos temas que se pueden hablar de la mujer, ya sea a nivel del matrimonio, la educación de los hijos, cómo nos relacionamos con otras personas, la sexualidad, A nivel pareja, la pareja. Amigas. Y sí, y entonces nosotros lo que queremos abrir es este espacio. Ya posteriormente vamos a tener también de invitada a la esposa del Rosh también, a nuestra amada Shani, para que también les comparta, porque aparte ya tiene mucha experiencia, tiene muchas anécdotas que yo sé que les van a servir de ayuda. Pero bueno, esta es nuestra primera etapa, entonces téngannos paciencia si de pronto nos notan un poco nerviosas o trabadas. Pero bueno. Prometemos mejorar. Sí, vamos a ir mejorando. Pero bueno, el tema del que les queremos hablar el día de hoy es con respecto a los hijos. Pero les queremos hablar un poco como de nuestra experiencia, lo que ha sido nuestra experiencia. Bueno, por ejemplo, mi cuñada, aparte de ser hermanas de la fe, también somos cuñadas. Ella tiene 4 hijos. Y como saben, también yo tengo 5 hijos. Entonces, como que no tenemos mucha experiencia, ¿verdad? En bebés. Pero bueno, entonces vamos a contarles un poquito cómo el Eterno nos llevó como a ese punto donde dijimos, bueno, me quiero casar y ya pensar en hijos. No sé cómo fue en tu caso, cómo se dio ese... Pues mira, eso es una decisión primero como que muy difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso yo fui la primera de mi familia que se casó, por lo tanto, mis papás también fue para ellos un shock, porque pues tampoco tenían la experiencia de, ay, mi hija ya se va a casar, ya se casó, y mucho menos de ver a una hija embarazada, ¿no? Entonces, también fue un shock conmigo porque siempre cuando te casas, tu miedo, tu temor es, híjole, ¿y si no puedo tener hijos? ¿Y si, y si no puedo ser una buena madre? ¿Y si no puedo ser una buena esposa? Ajá, claro. Y tú dices, me da pánico porque no voy a estar con mi mamá para que me esté diciendo cómo lo voy a cuidar, cada cuánto le tengo que cambiar el pañal, cada cuánto le tengo que alimentar, ajá, come, ¿a poco le tienes que cambiar? O sea, es un shock para ti como persona, sí, porque en este caso te tienes que complementar mucho con tu pareja, porque solamente son él y tú eh, iniciándose a ser padres, ¿no? De repente que tienen alguna experiencia, porque ya tiene algún familiar que ya tuvieron un hijo, pero un familiar cercano. Yo les tengo que confesar algo muy importante, algo que para mí realmente marcó mi vida y para bien. En este caso, Hannah, ella ya estaba casada, bueno, y ya tenía de hecho a mi sobrina, su primer hija, Neri. De hecho, nuestros hijos se llevan como 6, 7 meses más o menos. Se llevan muy poco tiempo. Son casi de las... Ándale, sí. Bueno, la primera no. Neri ya estaba, mi cuñada ya estaba cumplida en ese aspecto, ¿no? Pero nosotros nos apegamos mucho, en el sentido de la experiencia, ¿no? Para nosotros ya eran como nuestros ídolos, ¿no? Nos llevaban un camino enorme porque ya vimos que, wow, no le pasó nada a Nelly, o sea, ya tiene un año. Sí, ya camina, wow, no, hombre, ya, ¿no?
Es así como que te identificas y dices, ay, ¿cómo lo hicieron? Para no hacerlas grande el cuento, les voy a contar. Cuando yo estaba por ya con los dolores, el tiempo se acercaba del alumbramiento, mis suegros no estaban. Ustedes saben que cuando ya el momento del nacimiento de los hijos se acerca, ¿a quién te apegas? Es al papá, a la mamá, en este caso a la mamá, o a los suegros, a la suegra en este caso. Pero ellos salieron de viaje, porque estaban en Chiapas, si no me recuerdo, Hanna. Sí, ¿verdad? No me acuerdo. En Chiapas, más o menos. Entonces era un agosto. Entonces teníamos un trabajo, trabajamos en un lugar en común, Hanna y yo, y en familia. Entonces, todos los síntomas y todas las cosas, las inquietudes, las dudas, yo tenía mucha confianza de decirle, oye, Hanna, es que este síntoma lo tengo así, que no sé qué. Y ella me decía, no, pues es normal, o pues no es normal, hay que mirar esto, haz aquello. Entonces, como que te enriquecen las experiencias de los demás. Y el día que iban a nacer, yo me empecé así como que, pues tú no sabes, primeriza, tú no sabes que tienes cólicos, pero que esos cólicos simbolizan, ya vengo, mamá. Sí, no son cualquier cosa, ¿no? Ya vengo, mamá. Entonces nos apegamos así como que, ay, no están los suegros, mis papás no son de acá, no viven cerca. Entonces yo, auxilio, Hanna, auxilio. Entonces, pues era de, no te preocupes, mira, relájate, respira y así. Corrimos los cuatro, Manuel, Hanna, mi esposo y yo, a la clínica, y así de, no, tú tranquila, tú respira, y que no sé qué, y yo, ay, sí, yo me muero. Y, o sea, es una experiencia realmente, un shock, pero son experiencias que te marcan. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo vi que las cosas ya salieron bien, ¿no? Ya está el hijo, y tú dices, bueno, ya salió, ya nació, y luego, ¿cómo lo cuido? Hanna, como que van pasando etapas y aparecen cosas nuevas, ¿no? Claro, son cosas que nadie te platicó. Sí. Que tú las tuviste que haber vivido y tú las preguntas, oye, me pasó esto, ¿cómo le hago? Sí, no, y por ejemplo, en mi caso, mi experiencia fue un poco diferente porque yo tuve hermanas más chicas que yo. Tengo una hermana que cuando yo tenía 10 años ella nació, y luego cuando yo cumplí 16 tuve otra hermana. Entonces tenía hermanas pequeñas, me tocó cuidarlas, me tocó cambiarles pañales, me tocó darles de comer, como que yo de cierta forma ya estaba familiarizada con lo que es un poco criar un bebé o a otro ser, ¿no? Sí. Que otro ser dependa de ti. Porque mi mamá trabajaba, entonces luego me decía, oye, bueno, te encargo a tus hermanas, ahí y dale la mamila, o hazle la comida, o cosas así. Digo, ahora lo veo en retrospectiva y digo, bueno, Baruch Hashem, porque tuve tal vez esas experiencias que cuando fui mamá, siento que ya no me fue tan difícil, como que ya tuve más ese instinto, como que se me desarrolló un poquito más ese instinto de saber qué hacer. Y también, así como tú, yo había cosas que yo le preguntaba a mi mamá porque no tenía ni la menor idea, o a veces le consultaba también a mi suegra, cositas que no sabía. Y eso es lo bonito, que cuando estamos rodeadas de mujeres podemos apoyarnos y tener esa retroalimentación de decir, oye, mira, a mí me pasó esto con mi bebé, ¿qué hago? ¿O tú qué harías? ¿O te ha pasado? Pero cuando a veces uno se cierra como en su círculo, como que creo que vivir la maternidad así sin alguien que te dé, aunque sea un consejo, es difícil. Sí, es que nadie nos enseña, fíjate, nadie nos enseña, y de repente, como mamás, de repente nos bloqueamos un tanto porque escuchamos bombardeos por aquí, bombardeos por allá, que te dicen, es que no lo dejes gatear en el piso porque hay gérmenes, es que no lo dejes que se chupe las manos, pero hay quienes te dicen lo contrario. Ajá, que no, tienes que gatear, sí, claro, quítale los calcetines, déjalo que se ensucie. Oye, es que no sé si te pasó en alguna ocasión, por ejemplo, en alguna ocasión estaba Chan, es un boxer que mis suegros tenían. Entonces, yo recuerdo que mi hijo estaba comiendo. Entonces, se le cayó la paleta y el perro la langueteó. Y mi hijo agarró
la levantó y se la volvió a meter a la boca. Entonces, y yo, mamá primeriza, y yo así de, auxilio, ¿y luego qué hago? ¿No? Y yo le platiqué a mi mamá, le dije, mamá, no puede ser, es que Johanan se le cayó su paleta, vino el perro, la langueteó, después vi claramente como mi hijo agarró y se metió la paleta, y mi mamá se empezó a reír, y me dijo, ¿y qué pasó? No, pues nada, me dice, pues no iba a pasar nada, simplemente está desarrollando anticuerpos. Así. Yo después me vengo enterando que mis hijas dicen que se comían las hormigas. Yo decía, ¿cómo que? Es que yo luego estábamos ahí jugando y las veíamos y me dio curiosidad. Dije, ay, ¿ya qué sabe? Y se la comieron, se la comían. Yo digo, ¿qué? Pero bueno, digo, es interesante a veces platicar con otras mujeres de las experiencias que vivimos porque, bueno, en este caso, yo creo que si te das cuenta de esa situación, lo primero es que te vas a alterar y te va a dar miedo o te vas a sentir mala madre. Dices, voy a correr al médico. Ajá. Claro. O te entran muchas dudas, pero ya que decir que te diga alguien, ay, ¿sabes qué? Es que no pasa nada. No, y sabes, mal. Sí, claro. A veces pero ¿sabes dónde yo sentí y noté junto con mi esposo que, espérate, estás exagerando, no le pasa nada? Fue en un fin de año donde hace frío. Nuestro bebé que nació en agosto, septiembre, octubre, tendría como 2 meses y medio, y de repente lloraba, ¿por qué llora? No tengo idea. Pues ya le revisé el pañal, ya le hice, nada. Me dice, ¿sabes qué? No, es que no podemos, vamos a tener que llevarlo al pediatra. Le dije, ¿crees? Sí, dice, porque es que no lo podemos calmar con nada, no quiere comer bien. Bueno, vamos. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, para empezar, déjenme les cuento, mamás primerizas, los pediatras son caros. Así que si planeas tener hijos, mira, empiezan a ahorrar de una vez. Claro, y te estoy hablando de ya hace 17 años. En ese entonces nos cobró la consulta en 600 pesos el pediatra. Y dijo, a ver, pásele. A ver, ¿qué pasó? No, pues que traemos al bebé porque no quiere comer. Y el pediatra se sentó con toda la calma. Y yo desesperada porque dije, bueno, espérese, no nos pregunte, revisa a mi hijo qué tiene, porque mire que yo lo traigo en una angustia. Y se relajó y dijo, ajá, ¿qué tiene el niño? No, pues es que no come, llora mucho, como que le damos de comer, pero saca la leche. Bueno, no se preocupen. Y nosotros lo llevamos tapadísimo, así de que, no hombre, ni un frío le entre. Entonces lo tomó, lo acostó ahí en su camita y le empezó a quitar las cobijas. Y yo así de, no, espérese. O sea, no, tú lo estás protegiendo de más. Y él, no pasa nada. Lo destapó y lo dejó solamente con pañal y yo así en pánico, así de, no, lo traigo que me lo componga, no que me lo descomponga más. Agarró una perilla, le sacó el moquito de la nariz, le volvió a poner las cobijas, le revisó a ver si le poníamos bien el pañal. No, pues sí, bueno, dijo, papas primerizos, ¿verdad? Y nos volteamos mi esposo y yo con cara de, ¿sí? Ajá, o sea, se nos nota mucho. Dijo, no tiene nada, simplemente hay que sacarle el moquito de la nariz, antes de darle de comer. Que no podía tomar bien porque ¡claro! Porque tenía ahí el moquito. Claro, por eso lloraba, por eso no comía, por eso regresaba la leche, por eso estaba irritado, por eso. Nos salimos, mi esposo y yo, entre frustrados, entre muertos de risa y de pena a la vez, porque dijimos, no puede ser posible. Y hasta la fecha es algo que recordamos. Sí, yo te tengo acá, casi parecida. Yo me acuerdo que cuando nació Mary, pues ya estábamos en el cuarto, ya era la mañana del otro día que nació, y de pronto nos llega a visitar mi suegro. Y, que cómo está, cómo pasaron las noches. No, pues bien, que no sé qué. Y ya le cambiaron el pañal a la bebé. Y nosotros, ¿se le cambia? Nos quedamos así, se le cambia. No se le hemos... ¿Cómo que no? Y de hecho el primer pañal se lo cambió su abuelito. Porque, o sea, es que de verdad parece chiste, pero es anécdota. Es anécdota. Porque a veces pasamos cosas que, o sea, no sé, como que
tú estás viviendo ese momento y estás procesando tanta información de lo que estás viviendo. Que te estás olvidando de lo básico. Te vas, ¿no? Claro. ¿Cómo no se nos había ocurrido revisarle el pañal? Pues bueno, ya, lo revisamos. Pero sí es a veces bueno, muchas veces como papás primerizos experimentamos esas etapas y cosas en los bebés que luego ya ni sabes cómo le hiciste. A mí luego siempre me preguntan, ¿y usted cómo le hizo con 5 bebés? Claro, no me esa pregunto. pregunta nunca falla, Baruch Hashem, yo creo que él te permite como que ese instinto que él ha puesto sobre ti se desarrolle. O sea, hay cosas que ya de verdad las haces de forma instintiva, no es como que le pienses mucho, pero eso es algo que también se va desarrollando. Porque claro, tal vez al principio está así como que penitas y ahí se asoma, ¿no? Pero conforme tú vas viviendo experiencias, anécdotas, cosas con los bebés, bueno, ya vas viendo, ya, como que puede que sea esto, no, tal vez es lo otro. Pero definitivamente volvemos al punto. Por eso es muy enriquecedor poder tener un círculo de mujeres con las que tú puedas compartir estas cosas, ¿no? Porque eso te da tranquilidad, porque dices, bueno, entonces eso es normal. Y no me siento la peor mamá del mundo, ¿no? Porque de repente llora tu hijo inconsolablemente y tú dices, hijo, ¿será que en serio no estoy siendo buena mamá? ¿No sirvo para ser mamá? Y entonces te frustras. Sí. Te frustras y entonces dices, ¿sabes qué? No puedo. De repente yo, así, me llegaba mi lapsus de, ya agarró al niño, no podía calmarlo. Porque para esto tuve la experiencia, una de las más terribles de la vida, porque yo no pude alimentar a mi hijo más allá de los como 2 meses y medio. Yo creo. Más o menos así, ¿verdad? No pude porque me salió un absceso. Ahora, con todas estas cosas que nosotros conocemos en la actualidad, realmente creo que es que las maldiciones se heredan generacionalmente, porque yo no sabía que la mamá de mi papá también pasó por eso, porque ella tuvo un absceso. Y yo no lo sabía hasta que ella supo y me preguntó, después de varios años, oye, hija, ¿cómo vas con el bebé? Que no sé qué. Y yo le dije, no, pues, mal, sí me fue mal, porque me salió un absceso. Y me dijo, ay, no, hija, te comprendo. Es la cosa más terrible que te puede pasar en la vida, porque a mí me pasó. Entonces yo ahí entendí muchas cosas, ¿no? Pero ese proceso fue uno de los más difíciles, porque ha sido realmente doloroso a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel anímico, porque tú dices, sí, claro, porque tú dices, híjole, no, en serio, ya estoy pensando que no sirvo para ser mamá, ¿no? Porque tú dices, o sea, ni siquiera puedo alimentar a mi hijo. Y yo me acuerdo que cuando iban a hacer, que sigue David, ¿verdad? David. Que tenías mucho miedo de darle pecho. Yo le decía, no, vas a ver que no te va a volver a pasar. Sí, claro, porque como mamá te mentalizas así como que, no, es que si ya me pasó esto en el primero, híjole, en el próximo, ay, no sé si pueda superarlo, no sé si pueda pasarlo. Y entonces, aparte del miedo de pensar, híjole, ¿y será que nacerá bien mi bebé? Yo lo pensaba por tanta cosa que me inyectaron, tanto medicamento, que yo decía, ¿en cuánto tiempo mi cuerpo realmente podrá expulsar todo ese medicamento y podrá desintoxicarse para que no le llegue a afectar a mi hijo? Puesto que si en el embarazo, si te da de repente alguna infección en los riñones o de vías urinarias y se te sube al riñón, es un dolor terrible. Entonces te dice el médico, ¿sabes qué? Pues no te puedo dar algo muy fuerte porque estás embarazada. De hecho, si te enfermas cuando estás embarazada, sí, tienes que ser la super mujer embarazada. Tienes que ser claro, porque no puedes tomar gran cosa. Me pasó con Naomi también, que me dio una infección en las vías urinarias y no te pueden dar un medicamento muy fuerte porque ahí la prioridad es el bebé. Tienen que manejar las infecciones de otra forma. Y por ejemplo, son cosas que a veces uno no, ahora sí que no te enteras hasta que ya las vives. Sí, claro. Pero por ejemplo, esta información creo que es muy valiosa para las mujeres que están pensando ser mamás, sea que están próximas o estén planes o que en algún momento los van a tener. Entonces ahí guarden este video para que les sirvan ahí los y se las compartan y sepan que qué se puede esperar, ¿no? ¿Qué esperamos? Porque también siento que en el mundo de la maternidad muchas veces te dicen
como que las cosas bonitas de la maternidad y, ay, claro, que tu hijo, y que cuando lo veas. Y se enfocan en no te preocupes, ya nació, mira, está bien. Sí. Pero no sabes o no saben los demás que te quedas como mujer hecha un manojo de sentimientos encontrados. El tema, es que es el tema de las hormonas. Claro, por ejemplo, ¿no? claro. Nos pega bien feo. Entonces, hazte cargo de un bebé recién nacido, depende 100% de ti en ese estado. Sí, claro. Algo fuerte. Claro. Y luego tú sola, no, es que era un shock. Que ir a trabajar, claro, porque no siempre te puede estar acompañando. Así es. Pon tú que te acompaña en los primeros días, pero pues en algún momento es como que ya vas tú sola. Sí, de hecho yo me fui, cuando nació mi hijo, me fui, ¿qué será? Como 2 semanas con mi mamá. Pues yo sí me sentía mal, o sea, todos los efectos y todo lo que conlleva en haber tenido un bebé recientemente y decir, híjole, pues sí es difícil, pero no. ¿Por qué? Porque, mamá, ¿cómo le hago aquí? Mamá, ¿cómo le hago allá? Entonces ya sabes que la mamá te va a salvar de una u otra manera, ¿no? Te va a decir, ¿sabes qué? Así hazle, o no te preocupes, yo le cambio el pañal. Sí, no te preocupes, yo lo baño, que eso es un tema, ¿no? Híjole, y si se me rompe, y si se me resbala, y si le cae agua en los ojos, y si le cae agua en los oídos, y si. Pero mientras hay alguien ahí a un lado para salvarte, tú estás tranquila. Pero cuando me agarré mis cosas y me fui para mi casa, entonces fue otro shock de decir, oh, ¿y ahora? Le dije a mi esposo, ¿y ahora qué vamos a hacer tú y yo? Y me dijo, pues, vemos cómo lo hacemos. Que el Eterno que nos ayude, y pues gracias al Eterno nos ayudó. Yo creo que también el tema de pues en ese momento tomarte del Eterno, pedirle mucho al Eterno que te ayude, que te dé dirección, que te dé como esa sabiduría o incluso ese es una control, vocación. ¿no? Yo creo que la vocación también. Yo creo que el ser madre realmente es una vocación, pero es una vocación no tan a largo plazo porque dicen, bueno, madres siempre vamos a ser, pero como que te despegas de ellos en determinada etapa, ¿no? Como que dices, bueno, aquí ya, como que vas hasta aquí te empujé, poco, ¿no? Ajá. Ya cuando el hijo vuela, tú dices, ya, creo que ya, es mi examen, ¿no? Así como para ver y decir, ¿cómo lo hice? A veces es más difícil poder influir en ellos porque ya son harina de otro costal, como dice el dicho. Entonces, todas esas cosas, según los estudios que se han hecho, es muy importante fomentarles el cariño, el apego, los valores, las cosas que tú quieres impregnar en tus hijos de los 0 a los 7 años, que es la primera etapa, que es una etapa de absorción, así como esponjitas, ¿no? Porque tú dices, ahorita te puedo decir y te puedo enseñar todo lo que yo quiera y tú lo vas a replicar. Entonces, cuando tú ves a un niño de 2, 3, 4, 5 años, ¿cómo es? Tú a veces te pones a pensar y lo ves y dices, wow, creo que es un mini mí, o sea, un mini yo, ¿no? Que dicen, ay, no inventes, se parece un montón a ti. Pero no, a veces no tanto físicamente, sino en cómo actúas. Exactamente, porque son un reflejo, porque en esa etapa con quien conviven más es con la mamá. Sí. No, y también lo que enseña la escritura, ¿no? Dice que instruye al niño claro. en su camino. Y aún, precisamente ahí es importante que desde pequeñitos les empieces como a inculcar quién es Hashem. Sí. Bueno, es que es todo a su comprensión, ¿no? Claro. Pero sí les tienes que empezar como que se familiaricen con el tema de quién es Dios, que Él es el único creador, que Él lo formó a Él y cositas como fijarle las bases. Porque, sí, porque mientras tú lo tienes contigo, tú dices, ok, su única influencia soy yo. Pero sabes que a partir de los 3 años como que empieza un shock, tanto como para él como para ti, porque entra otra etapa, que se van, como dicen, se van a la jungla, se van al kinder. Y tú dices, ay, es que yo no voy a estar con él, es que. Y a veces nos da como padres que cuando entra nuestro primer hijo al kinder, o el segundo, el tercero, el cuarto, siempre es lo mismo, te quedas ahí afuera esperando, ay, espero que no llore. Y las maestras corriéndote desde adentro, papás, por favor, váyanse. No los vean. Claro, entonces tú te vas con el nudo en la garganta y a veces te vas llorando tú
Y en algunas ocasiones el hijo está bien feliz adentro, Sí. ¿no? Sí, pues es que es la angustia que te causa. Lo ven como una experiencia. Claro. Y nosotros como mamá lo vemos como... no estar en mi, sí. en mi regazo, no lo voy a poder proteger. Pero eso les sirve, porque se empiezan ellos a convivir con los niños, intercambiar mocos, ¿sabes? Sabes que a los primeros años de la vida de un niño, regularmente cuando entran al maternal de 3 años o al kinder, a los niños se les dice mocosos. Ajá. Y yo decía, ¿pero por qué les dicen mocosos? No lo sabes hasta que tienes hijos y, ¿por qué dicen mocosos? Claro, porque cuando entran al kinder, entonces empiezan a hacer anticuerpos y todos los niños andan mocosos. ¿Por qué? Porque tú le pones su lunch, entonces el otro niño ya vino y, ¡ay, qué te pusieron! Metió la mano, ¡ay, no me gusta! Lo regresa y el niño se lo va a comer. O como ahora con lo del tema de la pandemia, ¿no? Que tú lo mandaban con el cubrebocas y regresaba con el cubrebocas del te lo compañero. Presto. ¡Ay, tú está muy padre! El tuyo tiene a Batman, préstamelo. Claro, ese no fallaba. Son niños. Entonces, pero, por ejemplo, creo que es bueno saber eso porque muchas mamás cuando experimentan esa etapa del kinder o de la escuela, como que siempre tienen miedo, ¿no? De que, claro. No, es que mi hijo, los gérmenes. O bueno, es que yo creo que hay de varios tipos de mamás, ¿no? Claro. Hay las que son como más relajadas y hay las que son como muy intensas. Pero bueno, pues saber que incluso esa etapa tiene un refuerzo, bueno, va a tener un refuerzo en el tema de, ¿cómo se llama? De los gérmenes y todo eso. Sí, bueno, de crear anticuerpos y de inmunidad. Sí. O sea, hay de repente cosas que nosotros como madres debemos ser un poco más permisivas con nuestros hijos. Un caso básico, por ejemplo, tan solo nos remontamos a nosotros cuando éramos niños, nos encantaba, bueno, en mi caso nos encantaba a mis hermanos y a mí andar descalzos en la tierra, en el campo. Entonces, pero te has dado cuenta, mucho tiene que ver el lugar donde vivimos, que no podemos andar descalzos así por la vida, ¿verdad? Pero siempre es bueno dejar que los niños experimenten, que estén en el pasto, ok, déjale nada más el pañalito y quítale los zapatos, déjalo que bueno, pero eso lo dices ahora que ya tuviste cuatro hijos. Claro. No me lo vieron, no, así de, no, mamá, pero ¿cómo? No, es que se le van a subir las hormigas, es que después se va a chupar las manos, ¿no? Sí. Entonces, tú les vas creando cercos que de repente a los 3 años te los van a tirar y te van a decir, mamá, no servían de nada, ¿no? Y lo sabes, cuando llegan, sí, ciertamente, cambio de cubrebocas es lo más visible, ¿no? Pero que ella llegó y revisaste su lonchera, ¡ay! Traes aquí una fruta que yo no te puse. Es que lo compartí con mi compañerito, ¿no? Entonces, sí. Pero ya manoseado, todo manoseado. Así se lo comen. Tan es así con el caso de las mascotas, sí. ¿No? Entonces, tú llegas a una etapa, cuando ya tienes el segundo hijo o el tercer hijo, o cuando tu hijo ya creció, dices, wow, creo que le hubiera dado más permiso en hacer esto, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque solamente estaba yo fortaleciendo su sistema inmunológico. Bueno, y eso en la parte física, pero también en el tema a veces hasta de la seguridad. Claro. Porque a veces nosotros como mamás somos capaces de darles confianza, pero también de ponerles nuestros temores. Sí, de quitarles la confianza. Porque ya a veces, tal vez como el niño va a hacer las cosas y no va a pensarlo. Pero tú cuando le digas, no, pero es que ya le pones ahí los 1000 peligros que puede experimentar y que él como una mente de un niño pequeñito ni siquiera le pasaban por la mente. Claro. Y tú ya se las dijiste, pues ya el pobre niño ya va con miedo, ¿no? El caso del pasto. Si tú le dices, ay, no ven, porque mira, entonces ¿sabes qué va a crecer el día de mañana ese niño y va a decir, ay, no, es que me hace mal el pasto, soy alérgico al pasto. No es que sea alérgico, es que tú le infundiste eso, tú le sembraste eso, o incluso y él por creció no dejar pensando, que conviviera claro, o conviviera en el pasto. Claro, por decirle, ¿sabes no qué? Tiene no como tienes. El sistema, ni el sistema, pero aparte el temor. Claro, lo programas. Sí. Lo programas y le dices, ¿sabes qué? Solamente vas a hacer lo que yo te digo. Entonces el niño va a adoptar esa idea. Entonces, ¿sabes qué es lo que vamos a formar? Niños inseguros. Que después hasta les va a dar pena ir a la tienda o participar en clase, también. Cosas básicas, ¿no?
de, oye, ve y pregunta cuánto cuesta, no sé, el kilo de mango. Ay, no, mamá, es que me da pena. Y no lo haces hablar. ¿Por qué no lo haces hablar? Porque tú le has puesto como esa inseguridad de que tú haces todo por él. Exactamente, que hay mamás, bueno, en algún momento creo que todas llegamos hemos así, cometido en eso. un punto que Ajá. les queremos hacer todo, Claro. y ya después nos damos cuenta de que no les hacemos muy bien, porque vamos a tener con el tema de las responsabilidades de la casa, claro, o recoger el plato, porque tú desde ahí tú estás generando hábitos en los niños, pero cuando tú quieres ser esa super mamá que no deja que el niño haga nada, ni le pase nada y todo eso, o sea, creo que ahí más bien como que se distorsiona ese concepto de esa mamá perfecta, sí, pero que por otro lado al niño no lo deja ser niño. Claro, cuando tú le das una orden, pero la contradices al mismo tiempo, tú le creas la inseguridad a tu hijo en decir, bueno, me dijo esto, pero está haciendo un claro ejemplo. No sé, tus hijos están jugando y ya se están quitando los juguetes, ¿no? Entonces, tú vas y les gritas, no estén peleando, no griten. O sea, sí, exactamente, no grites, pero tú me estás dando esa orden gritando, o ¿sabes qué? Es que no le pegues a tu hermano, toma tu coscorrón. A ver, no le pego, pero tú sí me pegas, ¿no? Entonces ahí es un shock, o que tú dices alguna palabra y de repente tú no la dimensionaste, pero le escuchaste que tu hijo se la dijo a alguien más. A alguien más, a un amiguito o a su propio hermano. Y tú entonces notas ahí y dices, wow, espérame, eso no está bien. Pero ¿sabes qué es el shock más grande? Cuando dices, caramba, yo se la dije. Tú no dimensionaste cuando se la dijiste. Es que muchas veces no nos damos cuenta de que realmente nuestros hijos son nuestro espejo. Claro. O sea, todo lo que nosotros hagamos se va a ver reflejado en ellos. Y también algo que, por ejemplo, enseña la Torah es el tema del ejemplo, ¿no? La importancia del ejemplo. O sea, tú puedes darles, decirles mil cosas a los niños de que lo que se puede y no se puede hacer, pero ellos van a aprender más de lo que te vean hacer claro, que de lo que tú les puedas siempre, decir. Entonces, siempre. Híjole, ahí es donde a veces como mamá, pues también vas aprendiendo, ¿no? Yo creo que por eso una realidad es que como mamás aprendemos tanto de los hijos, porque ellos te vienen también a educar y a enseñar cosas de las que a veces tú no eras consciente. Claro, claro, y a quitar mitos que de repente tenemos en la cabeza, a veces acertados, a veces son errados, pero que al final de cuenta debemos ser sabias. ¿Por qué? Porque somos quienes tenemos mayor influencia sobre ellos, ¿no? Muy independientemente del papá, de los abuelitos, los tíos, la primera influencia eres tú como mamá, ¿no? Entonces, para eso por eso es bueno estar bien nosotros mismas, ¿no? Sí. Porque todas las frustraciones de repente las llegamos a descargar con los hijos. Mi enojo lo descargo con los hijos. Un caso muy claro, por ejemplo, cuando igual no tenemos un buen día y tenemos un estrés ahí atorado, ¿qué pasa? Pasó una mosca, o sacó, abrió el niño el refrigerador y regó una gotita de leche. ¿Qué pasó? O sea, tú te pones a pensar, ¿cuál es tu reacción? Si traes frustración arrastrando, inmediatamente la chancla no se va a dar abasto dándole un chanclazo al niño o gritándole, es que eres un tonto, es que eres, es que. Entonces descargamos con él en nuestra frustración y nuestra ira, en nuestra impotencia. Porque si hubiera hecho lo mismo en un momento cuando nosotras estamos felices, contentas, abre la puerta del refri, tira leche, no le dices nada. Es más, hasta le das un trapito y le dices, no te preocupes, mi amor, mira, te ayuda a limpiar. ¿No? Entonces, esas son las ocasiones en que podemos herir a nuestros hijos o podemos ir poniéndoles la armadura del amor a nuestros hijos. Pero primero tenemos que estar bien nosotras mismas. Sí, es que creo que cuando tomamos este paso de ser papás, muchas veces no
dimensionamos la importancia de trabajar en nosotros, porque claro. ya vamos ahora sí que hacemos las cosas al revés, ¿no? Porque ya, obvio, ya tienes hijos y ya, bueno, ya piensas en la prioridad son ellos. cómo mejorar como claro. persona o como ya les das prioridad a los hijos. Pero creo que, bueno, las que, como les decíamos, las que estén en planes de ser mamás, creo que tienen una buena oportunidad porque pueden adelantarse un poquito pues a prepararse, a trabajar en ellas trabajar mismas. en ustedes, concientizarse de muchos, bueno, de las implicaciones que va a tener que tú seas mamá, claro, lo que eso va a demandar de ti como persona, y entonces ya puedes empezar a trabajar en eso. Pero pues muchas veces, como en nuestro caso, ¿no? Más bien nos agarró al revés. Claro. Porque es como que, bueno, ahora ya lo entendemos, ya lo vemos, pero en su momento, pues, nos ha tocado empezar a trabajar en nosotras, pero pues a veces ya, como dicen, ya ahogado el hijo a tapar sí, el claro. pozo, ¿no? O sea, ya tal vez ya la regaste, pero bueno, también es una realidad que la Torah nos habla mucho del tema de la teshuvá, claro, incluso de a veces hasta poder sanar esas cosas con tus hijos, ¿no? Yo en algún momento, por ejemplo, sí llegué a ser muy impaciente con ellos y regañarlos y todo eso. Y por ejemplo, el otro día estaba yo platicando con mi hija, con Eri, y de que yo le decía que, pues yo a veces, bueno, hay cosas que yo como mamá me arrepiento de cómo a veces yo actuaba, ¿no? Porque, como tú dices, a veces uno anda cargando tantas cosas por el trabajo, por el tema económico y demás cosas, y a veces yo reaccionaba mal con ellas y las regañaba, las castigaba, o a veces, como dices tú, la nalgada o algo así. Y le digo, me arrepiento porque siento que ahora conozco más cosas que creo que me hubieran evitado claro. hacerles el daño que tal vez en algún momento les ocasioné. Pero sí he tenido como la oportunidad de también decirles, ¿saben qué? Si algún día me enojo o ando de malas y tal vez les dije no mala palabra, pero les contesté de mala manera, ajá, y de qué se sintieron, sí tener la capacidad de decirle, sabes qué, hija, perdón, es que no había tenido un buen día y sé que te hablé fuerte o que te ignoré. Y a mí, por ejemplo, algo que últimamente me pasa es que a veces me empiezan a contar algo, pero si, haz de cuenta que si no tienen toda mi atención y no se aseguran de tener mi atención, a veces a mí se me olvida. O sea, y luego me dicen, es que yo ya te conté esto. Y yo, ¿cuándo me dijiste? Ay, pues cuando estábamos ahí. Y digo, bueno, discúlpame, la verdad, estaba yo distraída, no te puse atención. Entonces también como papás creo que debemos de saber reconocer cuando nos equivocamos. Claro. Porque pues ahora te das cuenta que no somos perfectos, que muchas veces nos equivocamos, que a veces hacemos cosas que también a ellos los lastiman. Y es válido también que tú reconozcas que hiciste algo mal. Claro, es que no existe un manual de mamás. Sí. No, si no, nos hubiéramos comprado todos los tomos. Sí, ¿no? Y también ellos aprenden de eso, porque también aprenden a reconocer sus errores. Claro. Y es lo que yo siempre les he dicho, mira, de cierta forma todos podemos tener un mal día. Tú puedes tener un mal día. Y puede que algún día que estabas enojada me contestes mal. O sea, eso yo te lo puedo entender. Aquí lo que va a marcar la diferencia es, ok, ya te diste cuenta que me hablaste feo. También saber decir, oye mamá, ¿sabes qué? Perdón, no te debía hablar así. Y hay felices y contentas y arreglamos las cosas. Claro. Pero eso es algo que también, de cierta forma, tú se los enseñas con el ejemplo. Sí, porque ante los ojos de un hijo, siempre vamos a ser la mamá perfecta, la mamá más hermosa, la más guapa. Si tú estás un día con pijama, ojerosa, cansada, despeinada, y tu hijo te ve y te dice, ay mamá, es que eres muy bonita. O sea, tú dices, ay no, ¿cómo voy a ser la mamá más? O sea, ves, ¿no? Pero sabes que ante los ojos de tus hijos somos perfectas. Pero ese es un arma de doble filo. ¿Sabes por qué? Porque si no tienes un buen proceder con ellos como madre, eso lo van a replicar en sus futuros hijos. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de esa madre perfecta que nunca se equivocaba, que nunca pedía perdón y que si llorabas, te daba razones para llorar. Entonces tú lo vas a replicar porque dices, es lo que yo aprendí, es lo que yo viví. Inclusive algunas veces nosotros lo hemos replicado con nuestros hijos. Y es cuando, si tenemos sabiduría suficiente como para darnos cuenta,
lo corregimos. Porque ¿a poco no te has dado cuenta? Ay, no sé, una expresión, esa, la que dijimos hace rato. ¿Quieres motivos para llorar? Te doy otro chanclazo. Entonces, en alguna ocasión la llegamos a replicar con nuestros hijos. Pero ¿sabes qué es lo que estábamos ocasionando? Replicar esa mala enseñanza y alejar a nuestros hijos de nosotros. Porque si realmente algo les estaba pasando, tú le dijiste, ay no, tu problema es una tontería. ¿Realmente quieres que te dé motivos para llorar? Entonces él cerró su corazón y ese problema que para él era muy grande, no te lo hizo saber a ti, porque tú le cerraste la puerta en la cara y le dijiste, tus problemas no son importantes, problemas son los míos, que tengo que estar lidiando con un niño latoso como tú, que no tengo dinero para mantenerte, que tengo que hacer la comida, que tengo. O sea, pero son cosas que no tienes por qué desembocarlas con tus hijos. Sí, es que bueno, también es una realidad que a nivel de, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Hubo una forma de educar que incluso nosotras como hijas, o por lo menos en mi caso, mis papás eran de los que si te portabas mal, chanclazo. Y incluso, o sea, si era una violencia ya muy, bueno, es que a mí me llegaron a pegar con el cable de la plancha, que con el palo, que con lo que te tuviera, ¿no? La mamá en ese momento con eso te daba. Entonces, es como que también uno quitarse como tú dices, romper con esa cadena de que tal vez a ti te educaron de una forma, pero ahora tú tienes la responsabilidad de hacerlo mejor. Claro. Porque tal vez tus papás, con las herramientas que ellos tenían, hicieron lo mejor que ellos pudieron con el conocimiento y con el nivel que ellos tenían. Y es que otra vez no existía el manual. No, y sigue sin existir. Entonces, ese es el poder de la información. Ahora, entre más información hay, bueno, tenemos la oportunidad como de cambiar las cosas, ¿no? Y de que si a ti te educaron como dices tú, a veces con el chanclazo, como que arreglar las cosas de otra forma, pero fue como que a ti eso se te interiorizó. Claro. Y de cierta forma, menor o mayor, tú lo has expresado con tus hijos. Entonces es romper con eso y como tú decías, darte cuenta de que a veces tú mismo como papá, a veces nos quejamos, ¿no? Con los que tenemos adolescentes de que a veces los hijos ya no te tienen confianza y a veces tú mismo tienes que reconocer que tú... Fue un proceso. Y que a veces tú fuiste la que causó que ellos se apartaran un poco de ti porque tal vez eres muy dura, porque no le das importancia a lo que ellos pasan. Y es algo que a veces creo que hasta, no sé si te ha pasado, pero en que en pareja luego platican y de que oye, es que hay que tenerle más cuidado a la niña en tal punto porque, pues tal vez para ti no es importante, pero para ella es importante. Claro. Cualquier tema, no sé, de la escuela, de sus amiguitas, que si se pelearon con la amiga, debes de saber, o sea, que ella se sienta importante, que las cosas que ella te viene y te cuentan son valiosas y son parte de sus problemas, ¿no? Y como tú dices, no verlos, como menores, porque tal vez tus problemas son más grandes, porque aparte no es competencia. No, claro que no. Es un tema de saber que cada una vivimos, bueno, en el caso de tus hijos, ¿no? Sus propias crisis y sus propios problemas. Claro, y no todos son iguales. Sí, y de ahí vamos creando personas seguras o personas inseguras. Y que si no trabajamos con ellos, cuando ya no estén bajo nuestra protección, bajo nuestra cobertura, es una lucha porque se va a replicar en sus hijos, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con la manera de cómo amamos a nuestros hijos. A veces dicen, es que amar en exceso a los hijos es malo. Yo digo que no. El amar en exceso a los hijos no es malo. ¿Por qué? Porque tú siempre quieres lo mejor. Y cuando estás aprendiendo del eterno, el amor nunca va a ser de más. Porque a la primera persona que se van a acercar cuando tus hijos tengan un problema, alguna situación, es a ti. A ti como madre. Al papá también, porque los hombres son muy importantes. Porque ya en la actualidad también los hombres, muchos hombres, gracias al Eterno, hablo en nuestros casos, siempre han estado al pendiente del crecimiento, del desarrollo y la educación de nuestros hijos.
somos de las pocas afortunadas. Pero un hijo siempre va a acercarse a la mamá, porque es a quien es su primera influencia, la primera persona de la que recibió amor y comprensión. Sí. Entonces, eso tenemos siempre que tenerlo claro. Todas las personas podrán dejar de ser, pero un hijo jamás deja de ser hijo, por ningún motivo. Sí, no, y a veces es, no sé, por ejemplo, ahora que nosotros vemos a nuestros hijos ya grandes y recordamos la etapa de cuando eran pequeñitos y todo eso, yo creo que más bien los problemas con los hijos van cambiando, claro, van evolucionando, porque tal vez antes tu esfuerzo estaba en mantenerlos vivos, ¿no? Sí. Que darles de comer, que empañar, que ver que no se caigan, que ver, pero ya que entran a la primaria, ay, que se peleó con el amiguito, que incluso las batallas que tiene uno, por ejemplo, hasta con el tema de la fe, que de la Navidad, que porque claro, se empiezan chocan. A ver un choque entre lo que tú les has enseñado y de pronto ellos empiezan a conocerte la Navidad, el Día de Muertos, que tal festividad. Entonces, eso, o sea, que cambias una cosa por otra cosa. Claro, porque y tienes que darles argumentos. Otra etapa, pasan a la etapa de la adolescencia y son otros problemas, claro, y otras situaciones. Y tal vez el día que creamos que ya acabamos y que ya se casaron, seguramente te van a venir con otros problemas. Claro, ya van a solamente cambian, evolucionan, sí, van cambiando las cosas. Y tenemos que estar preparadas para cualquiera de esas etapas. Y como dices, que no se pierda esa confianza que ellos nos tienen y que alimentemos eso, ¿no? Porque muchas veces hay casos de personas que dicen, es que mis hijos no me buscan, es que ya no me quieren, es que... Y sí hay muchos que hasta los van a dejar a los papás de los asilos, claro, y cosas así. Pero todo tiene un trasfondo. Exactamente, ¿no? Todo hilo empezó con algo, ¿no? Entonces es ráscale que hiciste mal. Incluso siempre hay oportunidad también, claro, de romper con eso, porque pues, tal vez puede que tus papás hayan sido buenos a tu perspectiva o no tan buenos, pero yo, por ejemplo, ahora he aprendido a mis papás como que ellos me dieron lo mejor según lo que ellos conocían. Según su posibilidad. Según también, su posibilidad, claro, según su conocimiento. También quieras o no el tema de, por ejemplo, en el caso de nosotras que tuvimos a nuestros hijos pues, relativamente jóvenes. Yo tenía 19 años cuando tuve a Neri. ¿Tú cuando tuve? Yo 21, 22 casi, cuando nació el primero. Entonces, bueno, estábamos todavía jóvenes, sí, ¿no? Entonces, ahora ya se promueve más que te esperes más para tener tus hijos, que ya tengas un poquito más de madurez. ¿no? Y aún así creo que nunca vas a estar preparado. No, porque el manual sigue sin existir, hasta sí, se me hace que lo vamos a tener que empezar a escribir. Sí, porque... ¿no? Sí, pero entonces sí tenemos que darnos cuenta que ahora tenemos la posibilidad de tener mucha información que antes no se tenía. Claro. Y eso también tiene que ser una herramienta que sume a que nosotros podamos ser mejores. Usar la tecnología a nuestro favor. Sí. ¿No? En lugar de estar viendo memes. Claro. Estar viendo TikTok. Hay que educarnos, hay que leer, hay que documentarse. A veces, fíjate que a veces todo empieza por sanarnos a nosotras mismas y por perdonar los errores que cometimos. Porque a veces nos la pasamos recriminándonos. Es que si yo hubiera, si yo. Bueno, ¿sabes qué? Es tiempo de hacer un alto y perdonarte a ti misma primero para que puedas caminar adecuadamente. ¿Ok? Ya identificaste las fallas. Perdónate. Perdónate y síguele. Porque si te estancas en que yo, pobre, yo cometí sí, eso, que nada más o sea, te enfrascas ahí. Te victimizas. Claro. No vas a llegar a ningún lado. Es que sí, una cosa es como detectar a veces esas partes donde te has dado cuenta que te has equivocado como mamá, pero es también saber superarlas, perdonarte y seguir adelante. Claro. De hecho, ese es como un poquito el proceso a veces que incluso experimentamos en el tema de la fe. Así es. Cuando dejamos, no sé, las ideas que traíamos, todas las cosas que traíamos de nuestra vida pasada y que tenemos que dejar atrás para empezar y tener como esa cuenta de cero, ¿no? Y empezar ya a conocer del Eterno, aprender todo lo que la Torah nos enseña, pero a veces en ese proceso también te das cuenta, ¿no? Cuando te confrontas a la Torah te das cuenta de que lo que hacías antes estaba muy mal.
Sí. Y a veces tú te sientes mal con eso y dices, ay, no, pero cómo yo era así y cómo yo me portaba de tal forma. Y también tienes que perdonarte para seguir adelante. Si no te perdonas, no creces. Y acuérdate que cada experiencia que nosotros vivimos la pasamos por algo. La pasamos por algo porque podemos ayudar a alguien a no replicar ese error, ¿no? Y a veces nos han tocado experiencias gratas, porque el ser mamá también es una experiencia hermosa, porque te toca desde verlo, que estaba en tu panza, nació, creció, empezó a caminar, empezó a hablar, empezó a leer, empezó a escribir, no, empezó a contarte chistes. Aparte, esas etapas, ¿no? O sea, cada etapa que vas experimentando con tus hijos te da orgullo, porque es como que, ay, ya, su primer paso. ¿No? Es como que, entiendes la importancia de guardar los dientes, ¿no? Ajá. Antes, cuando eras joven y no tenías hijos, decías, qué asco, ¿cómo guardan un cordón umbilical? O sea, un mechón de pelo. Claro, pero a estas alturas de la vida, yo te diría que tengo dientes de mis hijos. Ah, yo también tengo. Mis hijos me dicen, mamá, qué asco. Digo, no, ¿cuál asco? Es una parte muy importante de mis hijos, de cada uno de mis hijos, entonces yo lo guardo como mi tesoro, ¿no? Yo también tengo como un botecito donde tengo algunos dientes. Lo único malo es que no los marques. Yo no sé de cuál es de cuál. Claro, claro. Medida, la verdad, ya no creo que les quede. Todas esas cosas, cuando uno es mamá, las empieza a valorar más, y más cuando los hijos van creciendo. No, y es que aparte crecen muy rápido. Es como que sientes que cerraste y abriste los ojos y de repente, híjole, ya los ves. Y es que pasa el tiempo. Hablándote bien maduramente. Claro, y pasa el tiempo y tú dices, híjole, si yo hubiera hecho esto. Mira, te voy a contar lo que hice. Apenas fue el cumpleaños de mi papá, en diciembre. Entonces, yo jamás le hice una cartita como mis hijos nos las hacen en el kinder, que es de la sopita y que de la manita marcada. Entonces yo dije, yo nunca le di una tarjeta a mi papá. A mi papá yo lo quiero mucho, es así como que soy su fan, ¿no? Y él lo sabe. Entonces yo dije, voy a hacerlo. Entonces me puse en una hoja blanca y puse mis dos manos. Y mis hijos, ya me ves, dibujando mi mano, y mis hijos, mamá, ¿qué haces? Le dije, estoy haciéndole una carta a tu abuelito Pepe. Me dijeron, ¿con la manita? Y yo, sí, es que nunca le hice una manita de sopa a mi papá. Y le escribí una cartita, ya sabes. Entonces, pues ya, se la puse en un sobre y le escribí unas palabras y se la di. Pero, ¿sabes? Es así como que también una barrera de, no quiero dártela así tan de frente porque yo sé que voy a llorar de sentimiento y soy muy sentimental y me ves correr el moco aquí, no, hombre. Entonces yo se la di, pero no la abrí con él. Entonces hasta apenas estoy pensando en preguntarle qué pasó, cómo vio mi cartita. Entonces estoy así con esa zozobra y con esa inquietud, ¿no? Ay, no. Entonces son cosas que te van marcando, que tú dices, aunque pasen los años, tú sigues teniendo esos sentimientos de querer expresarle a tu papá, a tu mamá, el cariño que les tienes. Cuando hayan sembrado o no hayan sembrado, ¿vale? Porque todo depende de, pero en nuestro caso tenemos todo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque desde pequeños hemos tratado, con nuestros defectos, con nuestras fallas, de ir fomentando en ellos el amor. Y que un abrazo significa mucho, porque hay veces que no abrazamos a nuestros hijos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Abrázalos mientras los tengas. Apapáchalos. Sí. Es que no sé, yo creo que a veces uno le dan esos como momentos de pensar que en algún momento ellos se van a ir de la casa, van a empezar a hacer su camino y tú ya no los vas a ver como ahorita estamos como felices porque los tenemos ahí, pero aquel día que se empiecen a ir, híjole, no, yo no sé cómo va a ser, pero bueno, que el Eterno nos dé la sabiduría y la fuerza para vivir ese momento. Y también, pues, de cierta forma es como verlo, como dices tú, como un orgullo y el que ellos cumplan esa meta de decir, bueno, ya son capaces de volar del nido. Claro, es que es como el examen. Sí, es como, sí, ¿no? Es como sentimientos encontrados, pero a final de cuentas de que va a llegar la etapa, va a llegar. Entonces, ahorita hay que disfrutar. Así es. Así es que, mujeres, si tú tienes a tus hijos en tu casa todavía, disfrútalos. Si tus hijos todavía son pequeños, abrázalos, disfruta cada momento que vives con ellos, porque el tiempo es muy valioso. Y el tiempo, a veces no lo valoramos,
Pero vuela. cada etapa es valiosa y tienes que aprovecharla y disfrutarla. Y para las que son nuevas, bueno, que se van a estrenar como mamás, vayan haciendo ahí sus apuntes, vayan incluso pidiéndole al Eterno, ¿no? La dirección primero. La dirección y que les ayude a ser buenas madres para sus hijos, que les dé la sabiduría, que les dé ese instinto para que ustedes puedan sortear todas las cosas que pasamos como mamás. Y si tienen incluso preguntas ya más específicas que quieran que nosotros les compartamos, así algún consejo, alguna cosa, pues pueden preguntar también. Pero bueno, les damos muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Esperamos poder compartir con ustedes más sobre este tema, porque aparte es un tema muy extenso. Sí. Les vamos a contar más anécdotas que nos ha tocado vivir en este camino de la maternidad. Pues con el fin de que ustedes se sientan acompañadas y puedan recibir consejos y palabras que las para que no se sientan adelante, y para que no se sientan solas, porque a veces dices, híjole, creo que nada más yo estoy fallando como mamá, es que nada más a mí me está pasando esto. No, nos pasa a todas. Entonces, sí es bueno que nos hagan saber sus inquietudes, sus comentarios. Sí, incluso hasta para desahogarse, ¿no? Claro, como terapia. Tener ese espacio para decir, bueno, es que la verdad sí me hizo enojar el niño porque hizo una travesura, pero bueno, ya después como que platicándolo con otras mamás a veces te dicen, ay, no, pero pues ni es para tanto. Que no es tan grave. Mira, qué curioso, que fue creativo en su travesura. Mira. Bueno, siempre podemos verle el lado bueno. Así es. Bueno, les damos muchas gracias por acompañarnos y estaremos escuchándonos próximamente. Claro que sí, vamos a tratar de seguir con la siguiente etapa en la vida de los hijos. Entonces, vamos a ver qué más podemos aportar. Sí, y también no olviden mandarnos los temas que les interesen, que platiquemos. Claro, y en alguna ocasión igual y podemos tener otros invitados, podemos contestar preguntas, las preguntas que nos hagan llegar, con mucho gusto las contestamos al aire. También si quieren un saludito, también. Bueno, no se los vamos a cobrar. Claro que no. Bueno, pues shalom. Shalom, shalom.